Palabra a la diputada Carrió. Sí, señor presidente. Solo algunas acotaciones. Me parece que hay errores históricos enormes. En segundo lugar, que hay errores conceptuales enormes. Y en tercer lugar, que el relato ha durado bastante, pero llegó la hora de la verdad y de la realidad, y eso no se puede hacer ni con cuadernos, ni con escritos, ni con borradores repetidos al unísono, por los que no saben ni de historia, ni de derecho, ni de relato. La primera cuestión, yo viví el megacanje y era diputada de la Alianza, pero no lo denunció Cristina y Néstor Kirchner, porque en ese momento, año 2000, Néstor y Cristina Kirchner eran del grupo cabalista, junto con Alberto Fernández. La denuncia del megacanje la hicimos Mario Cafiero y la que habla en función de los intereses que había pactado el señor Cavallo y la convencional kirchnerista Cristina Kirchner era cabalista en la convención del 94 y después. Así que no confundamos la historia. Si después se compró el relato revolucionario, es otra cuestión. Segundo, yo estuve en este recinto en diciembre del 2001 y yo era disidente de la Alianza y no voté ningún proyecto de la Alianza y vine avisando que se iba a romper. Pero ¿saben una cosa? Yo estuve sentada en esa banca cuando todos aplaudieron el default de Rodríguez Saá. Y qué casualidad, Cristina Kirchner estaba en esa banca, senadora, aplaudiendo el default de la Argentina. En consecuencia, la historia no puede cambiarse. Segundo, la reestructuración de deuda por parte del propio gobierno de Kirchner tuvo errores, pero reestructuró la deuda. Pero un año después de esta reestructuración, decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con liquidez, con fondos de las reservas de los argentinos, con 10.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Le pagó al fondo cash y se endeudó con el ANSES y con el Banco Central. ¿Qué es colonia y qué es patria? Resulta que ahora los patriotas son los que le pagan al Fondo Internacional y se endeudan con el ANSES. Si lo que hicieron es pagar al extranjero y endeudarse con los jubilados, con los trabajadores y con el Banco Central de la República Argentina. ¿Dónde está la patria, señores? Y cuando quisieron reestructurar, porque es mentira que esto es entre gallo y medianoche, porque estuvo Alfonso Pradal, que además los ayudó como amigo Scuriati en la causa que tenían allí. Y además fue un miembro de nuestro bloque, como Lustó, a acompañarlos cuando estaba la presidenta del bloque a Estados Unidos para tratar de resolver el problema de la reestructuración. No fui yo, que he votado todo en contra, gracias a Dios, del kirchnerismo. ¿Quién votó en contra? Sino que me abstuve diciéndole, yo sé que es un problema grave y que lo tienen que solucionar. Porque el riesgo es la caída de la Argentina toda y de su pueblo. Y fueron todos. Algunos no sabían ni lo que era la Cámara de Representantes. Todos se sacaron fotos, señor presidente, junto con los diputados. Estoy viendo las caras de los que se sacaron fotos en los Estados Unidos. Los estoy viendo. Yo no fui. Yo la única vez que estuve en Washington fue para poner en el centro de la acusación al presidente del Citibank Internacional porque se habían llevado dinero de la Argentina, no a rogarles que arreglaran el juicio con el juez Griesa. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Si debíamos 3.000 millones de dólares y esos bonos no valían nada, no tuvimos inteligencia financiera para recuperar esos 3.000 millones de dólares. Porque esta es la pregunta. Reestructurada en la época kirchnerista la deuda, la pregunta es, como los países no quiebran
y no hay concordato, es decir, no se puede obligar al resto de los acreedores a aceptar, porque se supone que el país siempre va a pagar. La pregunta es, ¿cuál fue la reingeniería financiera de la patria kirchnerista para recuperar a 3.000 millones de dólares los bonos que no valían? No, con el argumento de que no iban a pagar nunca porque somos insulares, creemos que somos el centro del mundo. No, señores, somos el fin del mundo. Y Santa Cruz más fin del mundo. Dijimos, no pagamos. Y cuando tuvimos que pagar eran 18.000 o 17.000. ¿Saben qué pasó? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están los antipatrias? ¿No serán bonistas argentinos, algunos pertenecientes a este gobierno, que ahora van a cobrar con esos intereses y por eso no recuperaron? Yo quiero saber si los que tienen, como me dijo una diputada nacional del Frente para la Victoria, orgasmos con los bonos, no tendrán también bonos que sabían que iban a cobrar, porque sabían que había una sentencia y que ahora van a cobrar mucho. ¿No serán que si no tuvieron capacidad ni inteligencia para recuperar esos bonos, es porque de esos bonos que representa Singer, gran parte son de la oligarquía corrupta argentina que nos robó el país en los últimos 10 años? Yo creo que sí, señor presidente, nada más. Gracias, señora diputada. Tuvo errores, pero reestructuró la deuda. Pero un año después de esta reestructuración decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con liquidez, con fondos de las reservas de los argentinos, con 10.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Le pagó al fondo cash y se endeudó con el ANSES y con el Banco Central. ¿Qué es colonia y qué es patria? Resulta que ahora ser los patriotas son los que le pagan al Fondo Internacional y se endeudan con el ANSES. Si lo que hicieron es pagar al extranjero y endeudarse con los jubilados, con los trabajadores y con el Banco Central de la República Argentina. ¿Dónde está la patria, señores? Y cuando quisieron reestructurar, porque es mentira que esto es entre gallo y medianoche, porque hicimos Mario Cafiero y la que habla en función de los intereses que había pactado el señor Cavallo y la convencional kirchnerista, Cristina Kirchner, era cabalista en la convención del 94 y después. Así que no confundamos la historia. Si después se compró el relato revolucionario, es otra cuestión. Segundo, yo estuve en este recinto en diciembre del 2001 y yo era disidente de la Alianza y no voté ningún proyecto de la Alianza y vine avisando que se iba a romper. Pero ¿saben una cosa? Yo estuve sentada en esa banca cuando todos aplaudieron el default de Rodríguez Saá. Y qué casualidad, Cristina Kirchner estaba en esa banca, senadora, aplaudiendo el default de la Argentina. En consecuencia, la historia no puede cambiarse. Segundo, la reestructuración de deuda por parte del propio gobierno de Kirchner. La palabra a la diputada Carrió. Sí, señor presidente. Solo algunas acotaciones. Me parece que hay errores históricos enormes. En segundo lugar, que hay errores conceptuales enormes. Y en tercer lugar, que el relato ha durado bastante, pero llegó la hora de la verdad y de la realidad, y eso no se puede hacer ni con cuadernos, ni con escritos, ni con borradores repetidos al unísono, por los que no saben ni de historia, ni de derecho, ni de relato. La primera cuestión, yo viví el megacanje.
y era diputada de la Alianza, pero no lo denunció Cristina y Néstor Kirchner, porque en ese momento, año 2000, Néstor y Cristina Kirchner eran del grupo cabalista, junto con Alberto Fernández. La denuncia del megacanje la hizo Alfonso Pradal, que además los ayudó como amigo Scuriati en la causa que tenían allí. Y además fue un miembro de nuestro bloque, como Lustó, a acompañarlos cuando estaba la presidenta del bloque a Estados Unidos para tratar de resolver el problema de la reestructuración. No fui yo, que he votado todo en contra, gracias a Dios, del kirchnerismo. ¿Quién votó en contra? Sino que me abstuve diciéndole, yo sé que es un problema grave y que lo tienen que solucionar. Porque el riesgo es la caída de la Argentina toda y de su pueblo. Y fueron todos. Algunos no sabían ni lo que era la Cámara de Representantes. Todos se sacaron fotos, señor presidente, junto con los diputados. Estoy viendo las caras de los que se sacaron fotos en los Estados Unidos. Los estoy viendo. Yo no fui. Yo la única vez que estuve en Washington fue para poner en el centro de la acusación al presidente del Citibank Internacional porque se habían llevado dinero de la Argentina, no a rogarles que arreglaran el juicio con el juez Griesa. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Si debíamos 3.000 millones de dólares y esos bonos no valían nada, no tuvimos inteligencia financiera para recuperar esos 3.000 millones de dólares. Porque esta es la pregunta. Reestructurada en la época kirchnerista la deuda, la pregunta es, como los países no quiebran y no hay concordato, es decir, no se puede obligar al resto de los acreedores a aceptar, porque se supone que el país siempre va a pagar. La pregunta es, ¿cuál fue la reingeniería financiera de la patria kirchnerista para recuperar a 3.000 millones de dólares los bonos que no valían? No, con el argumento